El cansancio o la fatiga, en términos médicos, se llama astenia y es una sensación de falta de energía. Las personas lo describen como una sensación de agotamiento físico y mental que les hace más difícil desempeñar sus actividades habituales, estén o no relacionadas con la actividad física. Explican una mayor necesidad de descansar y esto puede ser bastante incapacitante. Todo dependerá de la intensidad de esta astenia o de este cansancio o fatiga. Es un síntoma muy frecuente en atención primaria, puede llegar a ser el 25% de las consultas. Es un síntoma que a veces se presenta de forma aislado, que la persona consulta porque lleva así durante un tiempo y no tiene ningún otro síntoma, no ha notado nada más que el simple cansancio. Y suele ser más frecuente en mujeres que en hombres. Y como digo, es bastante frecuente en la población general. ¿Es lo mismo cansancio o astenia que somnolencia? Pues no, son cosas distintas, son síntomas distintos. El cansancio es la falta de energía, la falta de motivación, el agotamiento, que implicará que tengas más necesidad de descansar. En cambio, la somnolencia es una falta de sueño, es una necesidad de dormir porque realmente te duermes, literalmente. Entonces son cuestiones distintas, lo que no quiere decir que no puedan ir asociadas. O sea, puedes estar con cansancio y además con somnolencia. Todo dependerá de las causas y de hecho eso te puede ayudar a orientar el diagnóstico. ¿Es lo mismo debilidad que cansancio o fatiga? Pues no, son cuestiones distintas, aunque pueden ir asociadas y te puede ayudar en el diagnóstico, en saber cuál es la causa. La debilidad se refiere a pérdida de fuerza muscular, que la causa puede ser un problema neurológico, como por ejemplo un ictus o un accidente isquémico transitorio y de repente tienes una pérdida de fuerza en parte de la cara y en un brazo o una pierna. Entonces esto es una debilidad. Sería una debilidad muscular, se llama una paresia, o si no puedes mover en absoluto esa parte del cuerpo, una parálisis. Puede ser por un problema muscular, como por ejemplo la miastenia gravis, puede ser un problema neurológico como la esclerosis múltiple, que puede empezar de esta manera, o puede ser también un problema reumatológico, por ejemplo la polimialgia reumática, que va con debilidad en la musculatura de los hombros o de la cadera, y también otras enfermedades pueden empezar con debilidad, pero es un concepto distinto. Lo que no quiere decir es que puedan asociarse, que tengas astenia, es decir, cansancio, y además una debilidad muscular. ¿Es lo mismo disnea que cansancio o astenia? Pues no, tampoco. La disnea de esfuerzo, es decir, la dificultad respiratoria cuando se hace algún tipo de actividad física, más o menos intensa, esto es un síntoma diferente a la astenia o al cansancio. Aquí la causa suele ser un problema respiratorio o incluso puede ser un problema cardiológico, que por supuesto puede ir asociado a astenia, una sensación de cansancio y de pérdida de energía general, pero son síntomas distintos, de forma que la disnea, si se asocia la astenia al cansancio, pues nos puede orientar en el diagnóstico. ¿Qué tipos de cansancio podemos encontrar? Podríamos hacer distinciones en función de la intensidad, porque es interesante valorar hasta qué punto es incapacitante para la persona para desarrollar sus actividades habituales, pero también podemos distinguir tres tipos según el tiempo de evolución. Habría una astenia reciente, que duraría menos de un mes, una astenia o cansancio prolongado, que duraría entre 1 y 6 meses, y una astenia o cansancio crónico que duraría más de 6 meses. ¿Cuándo un cansancio es preocupante? Pues si la persona te explica síntomas que son lo que consideramos signos de alarma, aparte del cansancio. Es posible que la persona ya empiece por ahí, por estos síntomas, o puede ser que al interrogarlo pues te lo diga. Estos síntomas pueden ser, por ejemplo, la fiebre con sudoración nocturna. Pues claro que está cansado. Entonces hay que ver cuál es el origen de esta fiebre. Puede explicarte que ha perdido peso de una forma inexplicable, es decir, sin haber hecho ningún tipo de dieta. Puede presentar, como hemos dicho antes, debilidad muscular, incluso con dolor muscular, o dificultad para respirar, o somnolencia, unas ganas de dormir exagerada. Puede explicarte que ha perdido la visión de algún ojo, que ha estado en situaciones de confusión mental, o que ha expectorado, o tos con expectoración, o flemas con sangre, o que ha vomitado con sangre. Entonces, todos estos síntomas, aparte del cansancio, nos hará sospechar que quizá haya algo más detrás importante. Y también puede ser que tengas síntomas importantes psiquiátricos, es decir, si la persona te comunica ideas autolíticas, pues esto también es una señal de alarma.
¿Cuáles son las causas más frecuentes de cansancio, de astenia, de fatiga? Pues si es un síntoma aislado, lo primero que hay que valorar son los aspectos de estilo de vida y aspectos psicosociales. Es decir, puede ser que haya problemas emocionales, puede ser ansiedad, puede ser depresión, puede ser una reacción de duelo por la pérdida de un ser querido, problemas de este tipo que pueden dar lugar a una sensación de fatiga o de cansancio crónico. También problemas familiares de otra índole, conflictos que puede haber a nivel de pareja o de familia, pero también a nivel laboral, ¿no? Trabajar muchas horas, con mucha presión, con conflictos con compañeros, con jefes, con clientes, a veces en trabajos que tienes que viajar mucho, el jet lag, por ejemplo, y después los cambios de turno, es decir, las alteraciones que se pueden producir en el sueño si tienes que estar trabajando siempre por las noches, pero sobre todo si tienes que trabajar unos días por la noche, otros días por la tarde, otros días por la mañana. Esto altera mucho el organismo. A veces costumbres como por ejemplo el estar utilizando aparatos electrónicos como el móvil, el iPad o cuestiones de este tipo hasta cerca de la hora de ir a dormir, que a veces esto también puede alterar el sueño, el hacer poco ejercicio físico, eso también da lugar a sensación de cansancio, porque el ejercicio físico es una de las cuestiones que son positivas, pero el exceso de ejercicio físico o el hacer el ejercicio físico cerca del momento en que te vas a dormir, esto también puede alterar el sueño. Y por supuesto el consumo de tóxicos, por ejemplo el consumo de alcohol al principio puede darte una mayor somnolencia y podría ayudarte a dormir, pero altera los ritmos del sueño y al final es peor. Y también el consumo de tóxicos, sean estimulantes o sean de otro tipo, en general también pueden alterar el sueño. Y también alteraciones en la forma de comer, el ser muy irregular en las comidas, en fin, todas estas circunstancias pueden colaborar o mezclarse entre ellas para dar una sensación de cansancio o de fatiga crónica. ¿Qué sustancias pueden dar lugar a cansancio, a astenia? Ya he comentado antes que en el estilo de vida que lo primero es valorar el consumo de alcohol, porque esto puede alterar mucho el sueño y puede dar lugar a una situación de cansancio crónico, pero también otro tipo de drogas, tanto si son estimulantes como la cocaína o la heroína o similares. Y después también hay que valorar los fármacos que está tomando la persona. Pueden ser fármacos antihistamínicos, que estos se utilizan para la alergia, también para síntomas respiratorios de vías altas y que a veces pueden dar una sensación de cansancio y algunos de ellos pueden dar incluso somnolencia. Los fármacos ansiolíticos, los tranquilizantes, las benzodiazepinas, también pueden dar una sensación de cansancio, una sensación como de estar con menos energía. También los antiepilépticos pueden dar situaciones de este tipo. Los neurolépticos, es decir, los fármacos que se utilizan para la psicosis. También los antihipertensivos a veces pueden dar también sensación de cansancio. Los anticonceptivos orales, también hay mujeres que describen este tipo de síntomas, que a veces puede ser al principio de la toma y entonces es fácil identificarlo, ¿no? Entonces, las sustancias tóxicas, pues lo ideal sería eliminarlas totalmente, y los fármacos habrá que hacer una valoración del beneficio-riesgo. Si son fármacos que no queda más remedio que tomar, pues habrá que valorar la dosis, a ver si ajustando un poquito la dosis pues se puede conseguir que la persona esté en situaciones óptimas, que saque el beneficio, pero sin la sensación de cansancio o sensación de agotamiento. En el caso que no, pues habrá que valorar el cambiar el fármaco por otro. ¿Qué enfermedades causan cansancio? Pues si ya hemos descartado todo lo que hemos comentado antes del estilo de vida, nos quedamos con enfermedades de tipo psicológico, psiquiátrico por un lugar, y después las enfermedades más orgánicas, más físicas, aunque siempre se pueden solapar entre ellas, ¿no? Las psiquiátricas o psicológicas, ya hemos hablado de la ansiedad, de la depresión, de las reacciones de duelo, de los trastornos por somatización, y después situaciones reactivas a situaciones sociales o laborales o familiares. Esto por una parte. Y después las enfermedades orgánicas, las primeras que se suelen valorar es si la persona tiene una anemia, normalmente una anemia ferropénica por falta de hierro, aunque en algunas ocasiones podría ser que fuera por una falta de vitamina B12, pero sería una de las primeras cuestiones a valorar, ¿no? La anemia. Después el tiroides, ¿no? Normalmente será un hipotiroidismo, es decir, una disminución en la función del tiroides, entonces se piden las hormonas tiroideas, pero también podría ser un hipertiroidismo, pero sería más raro.
Hay otras enfermedades, como por ejemplo la diabetes, que a veces puede empezar con cansancio, pero después es típico que de polidipsia, es decir, que tienes más sed de lo normal, poliurias, que orinas más de lo normal, a veces incluso con más ganas de comer de lo normal, y adelgazamiento. Después también tenemos, por ejemplo, el síndrome de Addison, que sería una afectación de las suprarrenales, y podemos tener muchas enfermedades que hay que valorar. Pues, por ejemplo, enfermedades neurológicas, la esclerosis múltiple, lo que hemos dicho de la miastenia gravis, la polimialgia reumática, el lupus o la artritis reumatoide puede empezar por síntomas de este tipo, problemas del corazón, una insuficiencia cardíaca, de la respiración, insuficiencia respiratoria, la apnea del sueño. Es un síndrome que puede ir con una sensación de mucho cansancio, pero normalmente irá también con somnolencia. Por eso hemos dicho que los síntomas adicionales nos ayudarán a valorar si hay una causa orgánica. Va con somnolencia y con muchos ronquidos nocturnos, que esto hace que la persona se despierte mucho y le afecte en su actividad habitual durante todo el día, hasta que puede incluso llegar a ser una situación grave, ¿no? Pueden ser también problemas hematológicos, que aparte de la anemia, pues puede empezar con una leucemia, o pueden ser por un inicio de una neoplasia, es decir, un cáncer. Puede empezar con una sensación de cansancio que irá asociado también a pérdida de peso, o también a una sensación de una falta de hambre o de una falta de apetito. Es decir, que todo esto son muchísimas enfermedades que podrían empezar con una astenia, porque el síntoma en realidad de cansancio o de fatiga es muy inespecífico. Muchas veces no se llega al diagnóstico, ¿no? Y al final un diagnóstico que se hace a veces es el síndrome de fatiga crónica. ¿Qué es el síndrome de fatiga crónica? O también le llaman encefalomielitis miálgica. Pues es un conjunto de síntomas o signos que se caracterizan por una fatiga intensa. La persona refiere que esto le dificulta realizar sus actividades habituales, el descanso no es reparador, el sueño tampoco es reparador. También explican a veces dificultades en el pensamiento, ¿no? Cognitivas, les cuesta concentrarse o tienen pérdidas de memoria. También después del ejercicio tienen más malestar. De ejercicio quiere decir con la simple actividad física, y a veces tienen intolerancia a la posición de pie, ¿no? Que se marean al estar de pie. Tienen a veces molestias en la garganta, nódulos pueden salirles en donde están, o sea, hinchazón de ganglios linfáticos. Otras veces también se quejan de artralgias, o sea, de dolores articulares por el cuerpo, dolores de garganta, y en la exploración física no se encuentran datos sugestivos de ninguna enfermedad orgánica y las analíticas son normales. ¿Cómo se quita la fatiga o el cansancio? ¿Cómo hacemos el tratamiento? Pues aquí, como es lógico, habrá que valorar la causa, y en función de la causa habrá que poner el tratamiento. Y lo que hemos dicho antes, de que si es un problema de una anemia, del tiroides o cualquier otra enfermedad orgánica, ¿no? Sea cardíaca, pulmonar, hematológica, sea la que sea. Además de esto, hemos dicho que era muy importante el estilo de vida o el aspecto psicosocial en la astenia, que solo se presenta con ese síntoma. Es decir, que en muchas ocasiones es lo único que hay y no encontrarás ninguna causa orgánica, ¿no? En este sentido, lo importante será el cambio en el estilo de vida, el que la persona haga una dieta equilibrada, haga ejercicio físico regular, siga unas rutinas establecidas, que respete las horas del sueño, el dormir bien de forma regular es importante, el aprender alguna técnica de relajación también, el trabajar el aspecto social, de relaciones sociales, de amigos, de la forma que tiene de relacionarse, también el aspecto laboral. A veces puede ser necesario el buscar la ayuda del trabajador social, puede ser útil también la fisioterapia, la medicación habrá que valorarla en algunos casos, según cuál sea la causa, como hemos dicho antes, pero a veces incluso, pues si hay algún síntoma depresivo, ansioso, es posible que haya alguna medicación de este tipo que pueda ser necesaria. Eliminar hábitos tóxicos, el valorar la medicación que está tomando para ver si hay que retirar alguna medicación, cambiarla o cambiar la dosis. En fin, todas estas son cuestiones, algunas de sentido común, que habrá que
que valorar y que tener en cuenta para hacer un tratamiento y que este resulte efectivo. También en el síndrome de fatiga crónica en realidad se hace lo mismo. Las mismas recomendaciones generales de cambio de estilo de vida se recomiendan. Es posible que a veces haga falta un tratamiento psicológico. Recomiendan en general el tratamiento cognitivo conductual a nivel de psicoterapia, y en el caso de que no sea suficiente, pues a veces hay que derivar a psiquiatría o medicina interna o alguna otra especialidad. Pero esto ya habrá que individualizar el caso. ¿Pueden ser útiles las técnicas de relajación o de meditación para el cansancio? Pues puede ser. En los manuales es una de las cosas que se recomiendan o que pueden recomendarse, sobre todo si hay un componente de estrés o de ansiedad, pues también pueden recomendarse en el contexto pues de una psicoterapia. Pero a veces individualmente, si una persona está muy tensa, pues el aprender alguna técnica de relajación pues puede irle bien para estar menos tensa, estar mejor, y entonces esto le ayuda a recuperarse. Es lo mismo que si hace fisioterapia y le enseñan a relajarse, le enseñan ejercicios o le ayudan a manejar la ansiedad, o con el psicólogo, el psicoterapeuta, o si aprende técnicas de meditación, que a veces tiene un componente de relajación, pero muchas veces el hincapié o el énfasis se hace más bien en el distanciamiento, en concentrarte en algo y en distanciarse. Y eso puede ayudarte a distanciarte de tus pensamientos, y que si la causa es una situación de estrés, pues que tú te encuentres mejor. Entonces, en este sentido, puede ser útil. Como siempre, habrá que valorarlo individualmente cada persona. ¿Cuál es la mejor vitamina o mineral para el cansancio, para la fatiga? Pues es una pregunta que se hace con frecuencia, y en general, si no tienes ninguna deficiencia, ninguna carencia de vitaminas o minerales, pues será en general de poca utilidad. Por supuesto, si tienes una anemia ferropénica, es decir, por falta de hierro, te hará falta hierro. Si es por falta de vitamina B12, te hará falta vitamina B12. Pero aparte de que haya un déficit concreto, pues en general no será muy útil. A veces se prescriben complejos multivitamínicos y multiminerales, que hice ya un vídeo sobre el tema, y a veces sí que es verdad que se utiliza como placebo. A veces es verdad que también algunos productos de estos llevan alguna sustancia que es algo estimulante, como el ginseng o sustancias de este tipo, que podría ayudar un poquito, aunque a veces están a dosis muy bajas que quizá tampoco hagan efecto. Y en algunas ocasiones se tiene el temor de que a lo mejor todo sale normal en las analíticas y no se detecta nada, pero que pudiera haber algún déficit indetectado de algún oligoelemento de estos, algún mineral o algún pequeño déficit de vitaminas, que conjuntamente pudieran dar estos síntomas y que la persona se encontrara con esta sensación de cansancio. Y a lo mejor dando este suplemento podría mejorar. En el caso de que se hayan descartado todas las patologías que hemos comentado, quizá podría ser útil y podría probarlo alguna persona, podría probar con algún tipo de productos estos para ver si nota mejoría al cabo de un mes o nota que está mejor. Aunque también puede ser que note mejoría y no sea por el multivitamínico o multimineral, que sea porque ha mejorado espontáneamente o porque sus condiciones sociales, familiares o laborales han mejorado, que también puede ser. Te dejo aquí el vídeo sobre multivitaminas y multiminerales que te puede interesar, y aquí otros vídeos de medicina y de salud que también son interesantes. Muchas gracias, un abrazo, cuídate y hasta el próximo vídeo.